Mi hermana, que siempre ha sido una narcisista, nos echó de la casa de nuestros padres, a mí y a mi hija. Y ahora, mis padres están rogándome que los ayude porque ya no pueden pagar la hipoteca. Tengo 33 años, soy madre soltera de una niña de 5, y me divorcié casi inmediatamente después del parto porque mi esposo me engañaba durante el embarazo y también después. Lo saqué por completo de mi vida y me mudé con mis padres. Hace un par de días regresé del trabajo y me encontré con mi hermana menor, Eva, que está embarazada. Tiene 29 años, y tras casarse, se había mudado con su esposo a Croacia. Me alegré mucho cuando se fue porque siempre fue cruel conmigo. Nunca me quiso, no porque hubiera un motivo, sino porque simplemente se creía mejor. Siempre buscaba poner a mis padres en mi contra, y como ella era la menor, todo se le perdonaba. Aunque es más joven, físicamente es más grande y fuerte que yo, que siempre he sido delgada. Si me agarraba del brazo, no podría soltarme. Cualquiera que nos viera entendería que no podría defenderme si se enfrentara a mí. Pero mis padres nunca me creyeron cuando les decía que me maltrataba. Solo decían, es tu hermana menor, ni fuerza tiene para eso. Así que terminé por evitarla y hablaba con ella lo mínimo indispensable. Afortunadamente, me mudé a otra ciudad cuando estaba en secundaria, y eso fue un gran alivio. Pero ahora este monstruo volvió a mi vida. Al verla embarazada, asumí que había venido para que nuestros padres la ayudaran con el bebé. Le pregunté a mi mamá cuánto tiempo planeaba quedarse, y Eva, desde la sala, gritó a todo pulmón, me voy a quedar a vivir aquí. ¿Acaso te molesta? Sigue siendo la misma narcisista insoportable de siempre. Mi madre me explicó que el esposo de Eva fue transferido de nuevo a Estados Unidos y que su empresa le dio un lugar donde vivir. Pero como Eva está embarazada, decidieron que lo mejor era que se quedara con mis padres, para que ellos pudieran cuidarla durante el embarazo. Le pregunté a mi mamá si realmente tenía tiempo para cuidar de un bebé, y me respondió con poca seguridad, bueno, tendremos que hacerlo, Eva todavía es muy joven. ¿Cómo va a criar sola a su hijo? Necesita ayuda. Me quedé sin palabras. Eva tiene 29, ¿y no puede criar sola a su bebé? Yo tenía 27 cuando nació mi hija y me las arreglé sola, porque su padre estaba ausente. Mi mamá tampoco me ayudó. Me dijo que tenía que aprender a ser madre por mi cuenta, que eso era parte del proceso. Pero ahora que su hija favorita está embarazada, si está dispuesta a ser su niñera. Es una hipocresía tremenda. Ese favoritismo siempre fue evidente, por eso me mantenía alejada. Cuando me separé, alquilé un lugar para mí y no pensé en volver con ellos. Pero fue mi padre quien insistió en que me mudara con ellos. Dijo que la casa era demasiado grande solo para él y mi madre, y que podrían cuidar a mi hija mientras yo trabajaba. Me pareció razonable, especialmente porque en ese momento estaba emocionalmente destrozada, embarazo, depresión posparto, infidelidad, divorcio. Cuando ofreció ayudarme, acepté con gusto. Al principio vivir con ellos estuvo bien, salvo que esa supuesta ayuda con mi hija resultó ser mentira. Mi madre solo aceptó cuidarla un par de veces. La mayoría del tiempo tuve que contratar a una niñera. Ella me dijo que no podía encargarse a tiempo completo, que contratara a alguien y que ella solo observaría cómo lo hacía la niñera, como si fuera una cámara de vigilancia humana. Aún así, preferí que al menos estuviera cerca por seguridad, así que contraté a una niñera de tiempo completo. Pero me dolía ver cómo mi madre corría detrás de Eva, llevándole comida, medicinas y vitaminas. A mí no me cuidó así. Durante todo mi embarazo solo me visitó 2 o 3 veces, y después del parto, apenas una vez. Desde que supe que Eva planeaba quedarse a vivir allí, sentí que algo no andaba bien. Y me pregunto cómo es que mis padres aceptaron algo así. La casa no es tan grande como para que vivamos todos. No me molesta la idea de irme, pero mi hija aún es muy pequeña como para quedarse sin supervisión. Aunque mi madre no la cuidaba mucho, al menos me sentía más tranquila con ella cerca. Si me voy, tendría que tener una niñera a tiempo completo, y eso también es un riesgo. Nunca sabes si realmente puedes confiar en alguien para dejarle a tu hija. Sé que soy una madre sobreprotectora, pero soy madre soltera, y mi hija es lo más importante que tengo. Puede que me pase de cuidadosa, pero es que ella es mi mundo. Actualización 1. Gracias a todos por los consejos. Me ayudaron a tranquilizarme un poco. Pero al final, se cumplió mi peor miedo. 2 días después de publicar la historia, regresé del trabajo y encontré todas mis cosas ya empacadas en la entrada. Junto a ellas, estaba sentada mi hija. Le pregunté quién había hecho eso y me dijo que su tía lo había empacado todo y la había hecho esperar allí. Mi hija es una niña tranquila y educada, estuvo sentada durante horas esperándome. Le pregunté dónde estaban sus abuelos. No me respondió, solo me abrazó y me dijo que había tenido mucho miedo de quedarse sola con Eva. Le pregunté si le había gritado o hecho daño, y se echó a llorar. Me dijo que su tía empezó a gritar cosas que no entendía y que lanzaba mis cosas por toda la casa, lo que la asustó muchísimo. Entré furiosa a la casa y le grité a Eva pidiéndole explicaciones. Ella me respondió, estás provocando a una mujer embarazada. ¿Quieres que llame a la policía?
Sabes que puedo hacerlo. Le dije, pues yo también puedo llamar a la policía por haber intimidado a mi hija mientras yo no estaba. Ella se rió y me dijo, ¿tienes pruebas? Mamá estaba aquí mientras empacaba todo. Ya sabes de qué lado se pondrá. En ese momento supe que discutir era inútil. Llamé a mi madre, pero no respondió. Estaba en la casa, pero se había encerrado en su cuarto. La risa burlona de Eva dejaba claro que todos estaban del mismo lado. Ella me miró con desprecio y dijo, te voy a dar una pista, inútil, aquí nadie te quiere. Ya te empacamos todo, hasta te hicimos un favor. ¿No ves que estoy embarazada y necesito espacio? Este es mi lugar ahora. Así que levanta tu trasero flojo y lárgate. Le respondí, no me voy a ir. A diferencia de ti, yo sí pago por vivir aquí. Pero no alcancé a terminar la frase cuando se me lanzó encima, igual que cuando éramos niñas. Me gritó, ¿pagas? ¿Dónde está el contrato, o el recibo? No tienes nada. Solo estás viviendo a costa de nuestros padres, como una parásita. Por eso tu esposo te engañó, porque no sirves para nada. Lárgate si no quieres que te golpee delante de tu hija. Mi hija corrió a abrazarme, aterrada por los gritos y toda esa locura. Agarré nuestras cosas, las metí en el auto y nos fuimos. Ya no había nada más que discutir. Mis padres demostraron ser unos cobardes ante ella. No mintió cuando dijo que mi madre la había visto empacar todo. De hecho, estoy convencida de que mis padres la ayudaron. Con 7 meses de embarazo, no habría podido mover muebles ni cargar maletas pesadas por sí sola. Su esposo tiene trabajo, podrían vivir sin problema por su cuenta. Pero no, ella se metió a casa de mis padres y me sacó. Está obsesionada con arruinarme la vida. Dejó al esposo en su apartamento y vino a humillarme. No entiendo qué le hice para merecer ese odio, y tampoco entiendo cómo mis padres son incapaces de ponerle un límite. Tuve que alquilar una habitación en un hotel por una semana mientras buscaba un lugar para vivir. Fue durísimo, entre el trabajo y la búsqueda, y encontrar algo en tan poco tiempo parecía imposible. Por suerte, una compañera de trabajo buscaba con quien compartir departamento. Le pedí que me dejara quedarme con ella. Nadie quiere vivir con una madre y una niña pequeña, pero le prometí que no causaríamos molestias y que me iría en cuanto encontrara algo. Fue muy amable y aceptó. Ya llevamos 2 semanas viviendo con ella. Conseguí un apartamento que encaja perfecto con mi presupuesto, queda cerca del trabajo y del jardín infantil de mi hija. El problema es que el inquilino actual se muda dentro de un mes. Ya hice la reserva y solo estoy esperando a que quede libre. Han pasado casi 3 semanas desde que me fui, o mejor dicho, desde que me echaron. Mi hija aún se sobresalta con cualquier ruido, con miedo de que su tía aparezca para hacernos daño. La pobre no puede explicar con claridad qué le hizo Eva, pero entre sollozos dice que le gritaba, la miraba con una expresión aterradora y la amenazó con castigarla si lloraba. Todavía llora por las noches y a veces moja la cama por el miedo. No sé cómo ayudarla a superar lo que pasó. Me siento tan impotente al ver cómo le cambia el ánimo cuando recuerda ese día. Aún no puedo procesar lo insegura que se sintió en ese momento. Vivió un trauma, y yo no estaba allí para protegerla. Y lo peor es que esa mujer, que va a ser madre, no tiene ni una pizca de compasión por una niña. Jamás la voy a perdonar. Y si algún día tengo la oportunidad de hacerle pagar, no voy a dudar. Actualización 2. Estuve esperando una oportunidad para hacer justicia, y al fin llegó. Como ya conté antes, durante todo el año pasado estuve pagando alquiler para vivir en la casa de mis padres. Incluso, en una ocasión, mi papá me pidió que le diera $5.000 extra, prometiendo que me los devolvería. Acepté porque quería ayudarlos. Lo que nunca me dijo fue que estaba usando ese dinero para cubrir la hipoteca de la casa. Pero ahora que ya no vivo ahí, obviamente dejé de pagar. Mi papá me llamó desesperado, ¿por qué no hiciste la transferencia este mes? El banco me avisó que el cobro automático fue rechazado por falta de fondos. No pude evitar reírme. Estaba tan convencido de que seguiría pagando, incluso después de que me echaron, que ni siquiera revisó el estado de su cuenta ni dejó dinero reservado. Le dije, hola, ¿recuerdas que ya no vivo ahí? Tu hija favorita me echó. Entonces dime, ¿por qué seguiría pagando el alquiler? Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, ¿y cómo se supone que pague la hipoteca? Casi no tengo ingresos, las ventas han bajado, y todo lo que gano se va en lo básico. Yo usaba ese dinero para pagar el préstamo. Le respondí, ese no es mi problema. No les debo nada. Yo pagaba por vivir allí y compraba mi propia comida. Mejor pídele ayuda a tu hija narcisista. Seguro estará encantada de sacarte del apuro. Y colgué. 1 hora después, mi madre me llamó. Me reclamó, tu papá no puede con la hipoteca, y tú cuelgas el teléfono en vez de ayudar. ¿Ya se te olvidó que estuvimos contigo cuando te dejó ese bueno para nada? ¿Así nos agradeces? Deja el orgullo de lado y mándanos dinero como antes. Le contesté, ¿tú te estás escuchando?
Me dejaron vivir con ustedes porque yo pagaba renta, y ese dinero lo usaron para su hipoteca. Cuando necesitaba apoyo, contraté niñera por mi cuenta porque ustedes no me ayudaban. ¿De qué apoyo me hablas? En ese momento entendió que ya no iba a callarme como lo hacía cuando era niña. Ahora sé cómo defenderme. Entonces cambió el tono y me dijo, hija, es que Eva está embarazada, necesitaba más espacio, por eso te pidió que te mudaras solo por un tiempo. No deberías tomarlo tan mal. Le respondí, ¿pedir? No me pidió nada, me echó. Y ustedes lo permitieron. Mi hija terminó hecha un mar de lágrimas, y por eso nunca los voy a perdonar. Aún así, intentó justificar a su hija otra vez, es que no es tan madura. No te tomes en serio lo que dijo. Tú eres la mayor, la más razonable. Perdónala, sé grande y ayúdanos. Como siempre, todo gira en torno al dinero. Me reí y le dije, ya no soy la alfombra que todos pisaban. Siempre pusieron a Eva por encima de mí, y al permitirle gritar a mi hija, cruzaron una línea que no pienso perdonar. Nunca quise vivir con ustedes, pero lo hice porque me daba miedo dejar a mi niña sola con una desconocida. Y ahora, ella se siente más segura con extraños que con ustedes. Mi mamá se echó a llorar y empezó a disculparse. Pero la interrumpí, ya basta. Tus lágrimas no me afectan. No voy a darles ni un centavo. Y dejen de llamarme. Y efectivamente, no volvieron a llamarme. Ha pasado un mes desde entonces. Supongo que se las han arreglado como pueden o que su hija favorita ahora sí está ayudándolos. La verdad, no me interesa. Yo estoy feliz. Vivo en un hogar pequeño, pero acogedor, con mi hija. Contraté a una niñera que la cuida después del jardín infantil. Es una mujer de mediana edad que tiene un hijo 5 años mayor que mi hija. Siempre los trae juntos, y se divierten mucho. Es hermoso llegar a casa y verla feliz. De verdad siento que mi vida está tomando buen rumbo. Lo más importante ahora es seguir adelante. Actualización final. Hola Edith. Primero que nada, gracias por todas sus palabras de apoyo. Significan muchísimo para mí. Y segundo, perdón por no haber escrito antes. La verdad, hay 2 razones. 1, no había pasado nada nuevo, y 2, he estado hasta el cuello de responsabilidades. Este año me ascendieron en el trabajo, lo cual fue una gran noticia, aunque también vino con más presión. Pero el aumento de sueldo ha valido la pena. Entre eso y todo lo relacionado con la crianza de mi hija, el tiempo se me ha ido volando. Hasta que la semana pasada, ocurrió algo inesperado. Mis padres aparecieron en mi lugar de trabajo. Como no sabían dónde vivo, decidieron buscarme ahí. Le pedí al guardia de seguridad que no los dejara pasar, ya que estaba ocupada y no tenía intenciones de atenderlos. A través de las persianas los vi discutir con el personal de seguridad, negándose a retirarse. Se veían agotados, como si hubieran envejecido un par de años. Mi madre cargaba a un bebé en brazos. Al instante supe que era el hijo de Eva. La curiosidad me ganó y salí a ver qué querían. Apenas me vieron, rompieron en llanto. Venían a pedirme ayuda, para salvar la casa. Mi papá me dijo que llevaba entre 7 y 8 meses sin poder pagar la hipoteca. Todo lo que tenían lo gastaron durante los primeros meses después de que me fui. El banco les dio un plazo, pero no cumplieron, así que el mes pasado los desalojaron y la propiedad fue puesta en venta. Desde entonces, están viviendo en un lugar muy precario. Escuché todo con calma y les pregunté por qué su adorada hija no los ayudaba. Bajaron la mirada y confesaron que su esposo la echó de casa tras descubrirla con otro hombre. Encima, el bebé ni siquiera es de él. Todo lo que contaron antes sobre una mudanza laboral y un apartamento asignado por la empresa, era mentira. Su marido sigue en Croacia y están en proceso de divorcio. Me quedé helada. ¿Y aún así la siguen defendiendo?, les pregunté. Mamá llorando respondió, no sabíamos nada. Ella solo nos dijo que venía aquí para dar a luz. Pero cuando tú te fuiste y le pedimos ayuda con la hipoteca, se descubrió la verdad. ¿Y qué hicieron cuando lo supieron? ¿La abrazaron y lloraron juntos? Porque igual la siguieron apoyando. Por eso cargas a su hijo en brazos, les dije. ¿Qué podíamos hacer? No tenía a dónde ir. Gastamos todos nuestros ahorros en sus cuidados y el parto, dijeron. Realmente se veían derrotados. Guardé silencio un momento, pensando qué hacer. Entonces pregunté, ¿y Eva dónde está ahora? Mamá murmuró algo, pero fue papá quien respondió con honestidad, está en casa. Se niega a trabajar. Mamá intentó justificarla, pero, ¿cómo va a dejar a un bebé tan pequeño para ir a trabajar? No pude evitar reírme. ¿En serio, mamá? ¿Aún tratas de excusarla? Su hijo ya debe tener unos 8 meses. Hay mujeres que vuelven al trabajo dejando a sus bebés de 6 meses en casa. Ella no es la excepción. Y con lo que ha hecho, debió haber salido a buscar empleo hace rato. Volvieron a rogarme por ayuda. Les dije que no tenía dinero para salvar esa casa.
Mi papá me explicó que si yo cubría los pagos atrasados, él podría pedir al banco que detuviera la venta y luego seguir pagando el resto poco a poco. Le respondí que eso no era posible. Todos mis ahorros se habían ido en el depósito del nuevo departamento y en pagar la matrícula de mi hija para la escuela primaria. Mamá puso cara de fastidio. Le dije, mamá, en lugar de poner esa cara, intenta entender, soy madre soltera y saco adelante sola a mi hija. Después de que se fueron, me sentí muy triste. Estuve ausente del trabajo más de una hora, y mi jefa lo notó. Me preguntó qué había pasado, le conté todo, y ella me dio una idea. Llamé a mi papá y le dije que estaba dispuesta a saldar la deuda total y continuar con el pago del resto de la hipoteca, pero con una condición, él debía traspasarme la propiedad. Esa fue la sugerencia de mi jefa, comprarles la casa. Con mi nuevo salario podía asumir los pagos. Durante años los ayudé a cubrir esa deuda, y ahora estaba lista para salvar la propiedad por completo. Me parecía justo. Les permitiría quedarse en la casa, pero sin su querida hija. Mi papá guardó silencio. Dijo que lo hablaría con mi madre y luego me llamaría. Le respondí, tómate tu tiempo, aunque no sé si todavía les queda mucho. Pasó una semana y nunca me llamaron. Esa fue su respuesta. Prefieren ver cómo rematan la casa y seguir viviendo en una vivienda miserable antes que aceptar perder a su hija consentida. Está bien. Esa fue su decisión, y con eso tendrán que vivir. Hoy, cuando volvía del trabajo, se me cruzó por la cabeza pasar frente a la vieja casa para ver si ya colgaron el cartel de venta. Pero descarté la idea al instante. Decidí cortar todo lazo con ellos, y pienso mantenerme firme. No los necesito en mi vida. Soy feliz y estoy en paz junto a mi hija, viendo cómo crece. Ya está en la escuela primaria, y no puedo estar más orgullosa de ella.